Realmente, como estaba comentando, cuando entramos a inquirir en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, realmente nuestros corazones por un lado están gozosos, pero por otro lado también están con una carga, con una responsabilidad, tanto como para hablar, ¿verdad?, de estas cosas y también para oír, como dice el Señor. Tenga cuidado cada uno como oye, porque al que tiene se le dará más y aquel que no tiene aún lo que cree tener se le quitará. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude para ambas cosas, ¿sí? Señor, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad, Señor, que tenemos en nuestra vida, Señor, de inquirir en tus propósitos, de buscar en tu palabra tu perfecta voluntad para nosotros, para tu iglesia, Señor. Realmente, Señor, tú conoces nuestros corazones, sabes, Señor, que somos incapaces por nosotros mismos de oír como debemos oír, Señor. Te pedimos por eso que tú toques nuestros oídos con tu sangre preciosa, Señor, que limpies nuestros oídos, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos tener una libertad al oír tu palabra, Señor, y podamos ser llenos de tu Espíritu que nos da tu fe, tu capacidad para recibir tu palabra, Señor. Señor, dependemos de tu pastoreo en esta noche. Ayúdanos, Señor, a no equivocarnos tanto, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar conforme a tu voluntad, a oír conforme a tu voluntad, Señor, para que realmente nuestros corazones puedan ser aclarados, iluminados, para que sepamos realmente cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, Señor. Te pedimos, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como venimos compartiendo desde el principio de estas reuniones, sabemos que el Señor tiene un propósito eterno por el cual creó al hombre, por el cual le hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, por el cual proveyó para el hombre su vida en el jardín del Edén, la vida divina, la vida de Dios, para que el hombre pueda recibir esa vida, contener, experimentar esa vida, y el hombre, compuesto de varón y hembra, juntos como una pareja, puedan expresar a Dios, puedan manifestar a Dios en todas sus cualidades, en sus atributos, en las virtudes humanas que ellos tienen a la imagen y semejanza de Dios. Esto todo es para que Dios tenga su gobierno, su reino en la creación material. Pero vimos que ese propósito de Dios fue truncado por la desobediencia del hombre, por la incitación de la serpiente, la desobediencia del hombre, y el hombre cayó en un estado totalmente inservible para el propósito de Dios. Agarró a una nación, Israel, trató con ella para que nosotros podamos tener más claro, en más detalles, cuál es el propósito de Dios con la humanidad. Sabemos que Israel también fracasó porque no podía cumplir el propósito de Dios, manifestar a Dios en la tierra como testimonio suyo. Pero el Señor envió a su Hijo en la plenitud del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos a nosotros que estábamos bajo la ley, para que seamos adoptados como hijos de Dios, recibiendo su vida y su naturaleza. Hoy nosotros, la iglesia, los redimidos de Dios, somos esa pareja de Cristo. Somos la Eva del segundo Adán. Somos el cuerpo de Cristo, Él siendo el primogénito de entre los muertos en cuanto a su humanidad, porque ya dijimos la vez pasada que en cuanto a su divinidad, Él es el Hijo unigénito de Dios. Pero en cuanto a su humanidad, resucitada entre los muertos, es la cabeza de la nueva humanidad, y nosotros somos los miembros de su cuerpo.
¿Para qué todo esto? Para que experimentándole a Cristo como nuestra cabeza, que no solamente implica autoridad, sino que también implica que Él es la fuente de suministro para la iglesia, experimentando las características de Cristo, podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto y lleguemos a ser su complemento aquí en la tierra. Entonces, eso se va a consumar en la nueva Jerusalén, que no es el cielo, que no es una ciudad material. Yo sé que a veces oír esto o decir esto es difícil, ¿verdad? Porque la tradición medio que choca con la tradición. Pero si somos sinceros y vemos que todo lo que está escrito en el Apocalipsis especialmente son señales, también la señal más, la última señal y la señal consumada es una ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Y ahí el Señor va a tener su contenedor, ahí nosotros vamos a contener a Dios, ahí nosotros vamos a experimentar a Dios, y ahí nosotros vamos a expresar la gloria de Dios, y su reino se va a establecer en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces hoy vamos a entrar en ese paréntesis del cual hemos hablado la vez pasada, según la profecía que Dios le dio a Daniel para el pueblo de Israel, no para la iglesia, sino para el pueblo de Israel, que consiste en 70 semanas. Ya vimos que se cumplieron las 69 semanas, la reconstrucción del templo en la época de Nehemías, de la ciudad, la aparición del Mesías en el año 30 de la era cristiana, y después vimos la última vez que después de esa aparición del Mesías, el Mesías sería muerto, mas no por sí, y que también después de las 69 semanas el templo y la ciudad serían destruidos. Vimos por medio de Lucas más específicamente que después de la gran tribulación, la tribulación nomás dice Lucas, no dice la gran tribulación porque él no está hablando de la última, sino de aquella que aconteció en el año 70 después de Cristo, que habría una diáspora del pueblo de Israel por mucho tiempo, hasta que la plenitud de los gentiles se cumplan. Y ahí, en ese periodo, cuando culmine eso, va a empezar la semana 70 de Daniel, que está enfocada más que a la iglesia, está enfocada más de vuelta a la nación de Israel. Porque la nación de Israel, el Señor necesita rescatar para traer su reino terrenal a la tierra. Su reino terrenal, que va a ser un reino de 1000 años, que le llaman el milenio, pero tiene que rescatar, porque cuántas promesas Dios dio a su pueblo Israel a través de los profetas que no se han cumplido como nación. Todo eso quedó en un paréntesis en el cual ahora nosotros estamos. ¿Cuál es ese paréntesis? El misterio de Cristo, que es la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, para formar el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la novia del Cordero, en el cual, como dice Pablo, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todo. O sea, ahí no hay ningún tipo de distinción. ¿Por qué? Porque la iglesia es la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay rinconcito para el judío ni para el griego. Ahí tenemos que ser saturados por el Espíritu de Cristo, de Cristo mismo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces hoy entramos en este paréntesis que llamamos la era de la dispensación de la gracia. Ahí tienen en su hoja. Entonces, ¿en qué era estamos ahora? Dice, en la era de la dispensación de la gracia, no ya de la ley, que terminó con la muerte de Cristo. Y esta era de la gracia es la era del misterio de la iglesia. ¿Por qué misterio? Porque no había sido revelada a los hijos de los hombres. Vamos a leer otra vez Efesios 3, 1 al 11, por favor, si leemos en nuestras Biblias. Efesios capítulo 3,
1 al 11. Y realmente es al apóstol Pablo a quien el Señor le revela este misterio de una manera más completa que a cualquier otro de los apóstoles. No porque él haya sido alguien especial o mejor que los demás apóstoles, porque Dios le reveló algo de Cristo y algo del propósito de Dios a cada uno de los apóstoles. Como vamos a ver también en cuanto a la venida del Señor, le reveló mucho más al apóstol Juan y a través de él a la iglesia que a otros de los apóstoles. No quiere decir que a los otros no nos reveló algo, pero siempre Dios utilizó a cada uno de esos diferentes apóstoles para revelar algo de Cristo. Entonces, y de su iglesia. Efesios 3, Pablo habla, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles, porque los gentiles no estaban antes en el propósito de Dios, pero ahora entran los gentiles, nosotros, los que no somos hijos de Abraham conforme a la carne. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Cuál es este misterio de Cristo? Es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Miembros del mismo cuerpo. Vamos a leer una parte antes de Efesios 1, 22 y 23. ¿Qué cuerpo está hablando? Este misterio es un cuerpo, dice el 22. 1, 22. Y todo sometió bajo sus pies y ahí a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este cuerpo misterioso es la nación de Israel, es la iglesia, es la plenitud de Cristo. Entonces este es un misterio que estaba oculto. La primera vez que mencionó iglesia fue el Señor en Mateo capítulo 16, cuando Dios le reveló a Pedro quién era Cristo. ¿Quién era Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le dice a Pedro: pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí abrió la revelación del Señor que había algo que Él vino a edificar. No era una nación política, social, no. Era su propio cuerpo, su iglesia, compuesta de judíos, gentiles y de todos los hombres redimidos por el Señor. Entonces, este es el misterio que en Efesios 3 estamos mirando, dice el apóstol San Pablo, capítulo 3, verso 7, del cual fui hecho ministro. Él es uno que sirve a este cuerpo. Fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la iglesia es la que va a dar a conocer, otra Biblia dice, la multiforme sabiduría de Dios, las inescrutables riquezas de Cristo. Esta iglesia va a dar a conocer, ya está dando a conocer, pero no en forma consumada y plena. Eso va a ser en la nueva Jerusalén. Va a irradiar el jaspe
de Dios, la gloria de Dios, toda la sabiduría y las riquezas que en Cristo recibimos de Dios, ¿verdad? Entonces, este es el misterio del que estamos hablando. Y gracias al Señor que nos tocó vivir en este paréntesis. No en la época de Noé, no en la época de Israel. Nos tocó vivir, hermano, por la misericordia de Dios. Pero esto lleva mucha responsabilidad también. Así que esta noche el Señor nos quiere hablar como levantándonos de nuestro sueño, como dice Pablo, ¿no? Para que podamos cooperar con Él en su propósito. Entonces aquí arriba estamos todavía. Dios, habiendo desechado temporalmente a los hijos de Israel en cuanto a su reino, su gobierno, les quita el reino y lo da a la iglesia. El reino pasa de Israel a la iglesia. El reino quiere decir donde se manifiesta la autoridad de Dios, el respaldo de Dios. Y también un reino implica no solamente autoridad de parte del rey, sino también, como dijimos, suministro, ¿verdad? Él cuida de una manera especial. Es su país, son sus súbditos. Él está para ellos. Pasó de Israel a la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Vamos a leer en Romanos 11. Pero eso es Israel incrédulo, ¿verdad? Israel como nación. Ahora ya Dios no trata con una nación en este paréntesis. Después va a tratar otra vez como con la nación. Ahora trata con los que creen en Cristo, sean de trasfondo judío o gentil. ¿Entiendes? Entonces vamos a leer Romanos 11. Romanos capítulo 11. Desde el 11 al 15. Está hablando justamente de esto. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Refiriéndose a la nación de Israel. De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es rica para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, acá usa una palabra fuerte, no sé qué otra versión dice, excluirlos a ellos. ¿Quién excluyó a ellos? Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron a Él, al Cristo, al Mesías. Pero si el excluirlos a ellos es la reconciliación del resto del mundo, ¿qué será su admisión cuando sea admitida de vuelta? Sino vida de entre los muertos. Entonces vemos acá que Dios excluyó para tratar con los gentiles. Pero va a llegar un momento, como vamos a ver después, que van a ser admitidos de vuelta en el reino de Dios, en el propósito de Dios. Mateo 23, vamos a Mateo capítulo 23, 37 al 39. Dijo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta. Acá el Señor abandona la casa de Israel, abandona el templo. Como en Ezequiel vimos también que Dios abandonó el templo cuando los ídolos estaban ahí adentro. Y Dios permitió que venga Nabucodonosor y le lleve cautivo a Israel. Abandonó, dejó desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos ahora a Mateo 21, 33. En adelante, una parábola. Escuchad otra parábola.
Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo. Vamos entendiendo, ¿verdad? Los profetas fueron mandados. Pero finalmente envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo, apoderémonos de su heredad. Esto es lo que querían los líderes. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña, que es Jerusalén, fuera, y lo mataron allí después. ¿Dónde? En el Calvario. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. ¿Ven esa transferencia de la viña a otros labradores? Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. 43 dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Esta nación es la iglesia, no en el sentido político, sino como una entidad corporativa. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, los líderes de la nación. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Entonces el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Es la transferencia. Entonces, por eso decimos que ahora estamos en el tema de la iglesia, en el paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, en ese silencio, porque no tiene nada que ver con la nación de Israel. Entonces, este paréntesis va desde la destrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén hasta el inicio de la semana 70 de Daniel, la última. Y dura, hasta ahora, dura aproximadamente 2000 años. Realmente es desde la ascensión de Cristo, de la muerte de Cristo. 2000 años han transcurrido, entonces estaríamos cerca del 2030 más o menos, así es que esto es lo que va a suceder. Pero nunca sabemos, pero sí tenemos que estar preparados en nuestra propia generación. Ahora vamos a hablar qué pasa con respecto al pueblo judío en este paréntesis que rechazó a Jesús el Cristo, desde la destrucción del templo hasta el cumplimiento del tiempo de los gentiles. Vamos a leer Romanos 11 otra vez, más adelante. Romanos 11, 25 y 26. Es el mismo capítulo que empezamos leyendo, pero más adelante dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hay otro misterio otra vez. Ya no está hablando acá del misterio de la iglesia, sino del misterio de la recuperación de la nación de Israel. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, le dice a los gentiles que estaban mandando la parte. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla plenamente, cuando ya el evangelio sea predicado a todas las naciones gentiles, entonces ese endurecimiento que es parcial va a acabar en la nación de Israel, pero no toda, ¿verdad? Dice la palabra más específicamente que 1/3 de Israel será salvo. Vamos a leer el 26, dice: y así todo Israel será salvo, tal como está escrito:
El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora acá dice todo Israel, claro, porque Pablo también dice que no todo Israel son Israel, sino los que creen en el Señor, en el Mesías. Los otros no son Israel. Así que todo Israel se refiere a todo Israel creyente en Cristo, no en su costumbre judaica. Bueno, entonces estamos en este punto. Y en Lucas, como leímos la vez pasada, Lucas 21, 24, si habíamos leído esto, que Lucas, solamente Lucas habla de esto en el sermón del Monte de los Olivos. Porque dice así Lucas, que va a haber una tribulación en aquel tiempo, días de venganza, días de retribución sobre la nación de Israel, en aquel año 70. Porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. O sea que después de esa tribulación del año 70, ¿dónde irían? Cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, ocupada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa es la plenitud de los gentiles. Entonces, en este paréntesis del misterio de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, ellos se está cumpliendo esto. Claro que algunos ya volvieron, pero van a volver más y van a volver más, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Eso es con respecto a Israel, la nación, pero con respecto a la iglesia y la predicación del evangelio a todo el mundo. Vamos a estar mirando esto ahora. Entre la ascensión del Señor hasta el cumplimiento del tiempo de los gentiles y el comienzo de la semana 70 de Daniel. Es lo que vamos a mirar este lapso ahora. Y vamos a ver lo que Jesús dijo en Marcos, Mateo y Lucas. Pero vamos a basarnos más en Marcos, pero vamos a complementar con Mateo y Lucas. Rojo es lo que dice Marcos, el lila es lo que dice Mateo, el verde es lo que dice Lucas. Entonces complementamos y sacamos todos los detalles que están ahí. Entonces vamos a leer así como está escrito ahí. Dice: pero miren por ustedes mismos, porque entonces antes de todas estas cosas, porque cuando leemos Lucas dice antes de todas estas cosas, refiriéndose a lo que después vamos a ver que son los primeros 4 sellos del Apocalipsis, que es guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos. Antes que ocurran todas esas cosas, está hablando aquí el Señor. Esto es muy importante, cuando yo leí me ayudó mucho a entender la secuencia de los eventos. Antes de estas cosas, a ustedes les echarán mano. O sea, esto no es algo futuro. Esto ya empezó con los primeros cristianos y va a continuar antes de que vengan la guerra, los terremotos y la manifestación del anticristo, la última semana de Daniel, ¿verdad? Antes de estas cosas van a acontecer esto de manera general, nos cuenta el Señor en la iglesia, cómo nosotros vivimos. A ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles. Los entregarán a los sanedrines, serán azotados en la sinagoga, comparecerán delante de los gobernadores y de reyes por mi causa, por causa de mi nombre, para testimonio a ellos. Los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Está hablando enfocado en la predicación del evangelio. Esto le va a pasar a ustedes predicando el evangelio, le van a traicionar, le van a meter en cárceles, sinagogas. No está hablando todavía de la parte final. Está hablando quizá nosotros en Paraguay, bastante tranquilita la cosa, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a mirar ahora la historia de la iglesia, realmente se cumplió todo esto así como está aquí escrito. Y se sigue cumpliendo en gran parte de la tierra, ¿verdad? Dice el verso 10, porque primero el evangelio debe ser proclamado a todas las naciones. Primero que antes del fin, que es la última semana de Daniel. Y cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré boca y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni refutar.
porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Muchos tropezarán y caerán, se traicionarán unos a otros se odiarán, pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y serán odiados de todo por causa de mi nombre. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán muerte. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. En el sentido que nosotros no terminamos aquí, ¿verdad? Con su perseverancia ganarán sus almas, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en toda la tierra habitada como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, que es la semana 70 de Daniel, donde ahí se va a introducir los 4 caballos del Apocalipsis que vamos a ver más adelante. Pero previo a esto, no es que la iglesia pasa bien, pasa todo esto en diferentes épocas y lugares. Pero todo esto es en el marco de la predicación del Evangelio a todas las naciones gentiles, para que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y entonces se ha introducido la última semana de Daniel, que tiene que ver con Israel de una manera más directa, claro que le va a afectar también a la iglesia. Entonces vamos a pasar acá. ¿Qué parte de la Biblia nos relata este paréntesis de una manera... Bueno, todo el Nuevo Testamento realmente, pero de una manera condensada, de una manera profética? Sabemos que es en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces hay mensajes a las 7 iglesias, dice. ¿Y qué es estos mensajes del Señor? ¿En qué consiste? Es el llamado a vencedores a través de la historia de la iglesia. Dios sabe que no toda su iglesia va a colaborar con Él. Dios sabe que van a haber creyentes infieles y creyentes fieles, como vamos a ver aquí en este pasaje. Pero Dios llama a los vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Y le da un aliento ahí, una recompensa específica. Pero tenemos que tener en cuenta que todo el Nuevo Testamento es un llamado a las iglesias. No es solamente estas 7 iglesias, pero Dios dio esta revelación para que entendamos la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de estas 7 iglesias, por supuesto que eran 7 iglesias que existieron históricamente en Asia Menor, donde justamente Juan, después de haber sido liberado de Patmos, según la tradición cristiana, él era el que ministraba a las 7 iglesias que estaban en Asia. Entonces el Señor le utilizó a él y a las 7 iglesias para darnos una semblanza, una figura, una profecía en cuanto a la condición de la iglesia en ese tiempo, que refleja la experiencia de la iglesia en el tiempo, en la historia de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy. Pero como ya les dije al principio, estos estudios no son para entrar en detalles, sino es para mostrarnos la ubicación de la cronología de los eventos, porque si no, de aquí a 3 años puede ser que toquemos más en detalle esto, pero por lo menos para que veamos cómo el Señor ya tiene todo previsto, ¿verdad? Y realmente lo que a nosotros nos tiene que tocar es tener oído para oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias, al que venciere. Porque el que no venciere tendrá una consecuencia. Y el que venciere tendrá otra consecuencia. Uno es para galardón, dijimos en la primera reunión, me parece que fue la primera. Y otro es para retribución. Algunos vencedores van a morir en el tiempo. Otros vencedores no van a siquiera morir en el tiempo. Entonces, si nosotros estamos vivos en este tiempo de los 7 años, podemos zafar de la gran tribulación y ser arrebatados por el Señor como primicias para Dios. Pero si somos infieles, vamos a tener que pasar el tiempo de la prueba, tenemos que pasar por los sufrimientos para
realmente madurar como la cosecha final del Señor. Algunos hermanos dicen, no, pero ¿cómo vas a hacer esa diferencia si Dios no hace acepción de personas? Pero claro que Dios no hace acepción de personas en el sentido de que el Evangelio es ofrecido a todo el mundo, ¿verdad? Genuinamente el Señor ofrece su gracia y su salvación a todo el mundo. Y ahí no hay obra nuestra que valga para ser redimido por el Señor. Pero una vez que ya somos del Señor, el Nuevo Testamento está abunda, ¿verdad? Como ya estuvimos viendo y vamos a seguir viendo, que Dios va a galardonear a los fieles, a los que experimentan a Cristo, y los que no experimentan a Cristo van a ser retribuidos, van a ser purificados por el juicio de Dios, del Señor Jesucristo. O sea, vamos a mirar los primeros capítulos de Apocalipsis, pero no en detalle, sino en forma tipo bosquejo. Entonces Apocalipsis 1 nos habla de qué? De la revelación de Jesucristo para ¿quiénes? Para sus esclavos, para la iglesia, para sus siervos. Después en el Apocalipsis 2, 1 al 7, vamos a ver que el Señor tiene un mensaje para la iglesia en Éfeso. Esa iglesia en Éfeso representa la iglesia al final de la era apostólica, más o menos que comprende entre el año 30 al año 100 después de Cristo. Después, la siguiente iglesia que le habla corresponde el mensaje a la iglesia en Esmirna, que representa a la iglesia que bajo la persecución de los judíos y también del Imperio Romano, del año 100 al 313, cuando Constantino derogó la persecución a los cristianos. Después vamos a ver mensaje a la iglesia en Pérgamo, la iglesia influenciada por el poder mundano. Acá hay una forma que tuve que escribir porque normalmente se pone la iglesia estatal unida con el mundo. Pero nosotros acá hay una clave para entender estos pasajes. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de iglesia en cuanto a la revelación divina. No existe la iglesia estatal. No existe la iglesia, porque en otra parte, Tiatira, algunos dicen, ese representa a la iglesia católica romana. No existe una iglesia católica romana. La de Sardis representa a la iglesia protestante. No existe la iglesia protestante. Si nosotros tenemos un adecuado entendimiento de la palabra de Dios, en la palabra de Dios solamente hay dos acepciones en la palabra iglesia. Una es la de todos los creyentes en todas las épocas y los lugares, todos los creyentes componen la iglesia universal del Señor. Y las iglesias son la iglesia en cada ciudad, la iglesia en Éfeso, pero es la iglesia, no es una institución religiosa. Esto es demasiado importante que lleguemos a captar. Justamente nosotros procuramos reunirnos, ¿verdad?, guardando esos principios. No podemos decir que la iglesia en Tiatira representa a una iglesia, vamos a decir, X. Ni ortodoxa griega, ni católica romana, ¿no? Porque la iglesia no es ortodoxa griega, ni católica romana, ni protestante, ni evangélica. La iglesia es la iglesia. Son los redimidos del Señor que viven en una ciudad específica. Entonces, sigamos. Apocalipsis 2, 18 al 29 dice, la iglesia en Tiatira, es la iglesia, le puse así, la iglesia ante el sistema papal y apóstata. Pero la iglesia no es el sistema papal. La iglesia está sufriendo ahí que hay un sistema papal y apóstata, pero no es la iglesia misma. Después está la iglesia en Sardis, la iglesia durante la Reforma Protestante, no es la iglesia protestante. La iglesia no es una institución religiosa, sea el nombre que le quieras poner, pero sí atravesó esos tiempos donde se formaron esas instituciones religiosas que afectaron generalmente negativamente en la vida de la iglesia y la degradaron. Toda donde el hombre pone la mano, degrada el propósito de Dios. Después está Apocalipsis 3, 7 al 13,
la iglesia en Filadelfia, que representa a la iglesia cuando empezó su avance misionero en todo el mundo y empezó a ser restaurada en las verdades divinas y en la práctica de la iglesia. Y al final está la iglesia, mensaje a la iglesia en la Odisea, que es la iglesia que está en decadencia y apóstata, apartada de los principios de la enseñanza de los apóstoles. Cada una de esas iglesias representa un periodo de nuestra historia, de nuestros hermanos y de nosotros con ellos. Entonces es muy importante cuando leemos esto y la Biblia dice, escribe a la iglesia en Éfeso. No está hablándole a un sistema, le está hablando verdaderamente a los creyentes. ¿Por qué? Porque hay pasajes difíciles acá de explicar. A mí también me cuesta muchísimo, todavía no tengo certeza en algunas cosas. Pero no le está hablando a los que, porque algunos dicen, acá le está hablando a los que dicen que son cristianos, pero no nacieron luego de nuevo. No está hablando. Cuando dice a la iglesia que está en Tiatira, se refiere a los creyentes, por más idólatras que sean, por más fornicarios que sean, por más fríos que sean o tibios, no. Está hablando de su iglesia, no está hablando de una organización. Porque algunos pues se asustan. Pero ¿cómo es que va a ser la iglesia en esta situación? Dicen, tan degradante. Entonces dice, cuando habla de iglesia no está hablando realmente de los creyentes, sino de una aparente cristiandad. No, cuando el Señor habla acá, Él no tiene eso en la mente. El Señor, cuando leemos el Nuevo Testamento, o es la iglesia o no es la iglesia. O son creyentes o no son creyentes, no hay término medio ahí. Entonces tenemos que tomar como que nos habla realmente a nosotros. Bueno, si nos miramos en el espejo no nos va a costar decir que somos nosotros. Pero por otro lado sabemos que hemos nacido de nuevo. Pero que estamos nomás en una situación caída y degradante. Lastimosamente, pero así es el proceso, ¿verdad? El Señor nos va a santificar en espíritu, alma y cuerpo. Y a lo que llamó también justificó, y a lo que justificó a esto también transformó, y a lo que transformó a esto también glorificó. Así que hay un proceso. No tengamos, no busquemos excusas, ¿verdad?, para nuestros pecados, pero seamos conscientes de la realidad. No, ese hermano todavía, ese no habrá nacido de nuevo porque todavía mira esto, escucha aquello y dice aquello. No, nació de nuevo, pero no es nomás un vencedor. Lastimosamente el que no es vencedor va a tener vida eterna, tiene vida eterna, pero va a tener también que pasar por la disciplina del Señor. Entonces en Apocalipsis capítulo 1, pueden leer en sus Biblias si quieren ustedes. Yo me animo a leer todo esto, el capítulo 1, 2 y 3. Entonces me propuse yo, así que tenemos que leer. Pero no vamos a detallar. Pero es bueno leer porque ahí el Señor nos puede hablar a cada uno. Yo no quiero hablar, vamos a decir, algo subjetivo. Yo quiero hablar algo objetivo nomás, de la historia de la iglesia. Ya el Espíritu Santo va a aplicar en cada uno, cada frase que esté ahí. Entonces, ¿qué vemos en Apocalipsis 1? Primero vemos la revelación y el testimonio de Jesucristo. Dice, empieza así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos. Yo leo en una versión un poco más literal. Quizás la Biblia de ustedes no esté así, pero me ayuda más. Dios le dio esta revelación de Jesucristo para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer por señales, enviándolas por medio de su ángel a su esclavo Juan. Acá ya empieza a usar una palabra que nos va a ser útil. Dice que Dios le mostró a Juan esto por medio de su ángel. Porque después va a hablar los ángeles de las 7 iglesias. Y algo también que yo al leer me di cuenta de algo que yo creía antes y ahora creo otra cosa, ¿verdad? Diferente. ¿Qué es el ángel? ¿Cómo que Jesús tiene un ángel? Enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Entonces el ángel, como cuando Pedro fue, en Hechos de los Apóstoles, estaba encarcelado y la iglesia estaba orando en la casa de la mamá de Marcos, creo que era.
y fue liberado por un ángel, ¿verdad? Y él se presentó y tocó la puerta. Y salió una hermana y dice, como le vio a Pedro ahí, pero no creía que era Pedro, es su ángel, dice. Era Pedro, pero ella creía que era su ángel. Entonces su ángel, vamos a ver que es una palabra que no tiene que ver con un mensajero de Pedro o de Jesús acá, sino que es una representación de su alma. Es como un contacto no físico, sino de alma a alma. Vamos a mirar esto porque es muy interesante. Pero es un detalle que nos va a servir para las 7 iglesias. El cual, este ángel, dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, y empieza ya a escribir Juan. ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Porque había 7 ciudades. ¿Cuántas iglesias había? 7. Pero no era ni la romana, ni la ortodoxa, ni la protestante, ni la evangélica, ni la bautista, ni la metodista. Es la iglesia, hermano. Los creyentes que estaban en cada ciudad. Gracias a ustedes y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Todos los creyentes somos el reino de Dios. Y todos los creyentes somos sacerdotes para su Dios. Por eso después vamos a hablar de los nicolaitas, que destruye la edificación del cuerpo de Cristo, separando a los creyentes en clero y laicado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que todos nosotros somos sacerdotes para Dios, ¿verdad? Y que hay un solo sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Pero es muy importante acá ver esto porque tiene que ver con las reprensiones que hace después. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, se refieren a los judíos. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora vamos a ver las cosas que Jesús le mostró a Juan por medio de su ángel. Es él mismo, no es otro que Jesús, pero es una representación de su ser, no tanto en el plano físico, sino en su plano espiritual. Yo, Juan, hermano de ustedes y copartícipe de la tribulación en el reino y en la perseverancia de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un rollo, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas ciudades? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la Odisea. O sea que eran ciudades que existían, iglesias que estaban en esas ciudades, pero como vamos a ver, esto refleja en el futuro la condición de la iglesia del Señor. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es lo que vio Juan? 7 iglesias. ¿Y qué eran esas 7 iglesias? 7 candeleros de oro. Ahora, el candelero implica la manifestación de un testimonio. Es como le ve el mundo a la iglesia en Esmirna, en Asunción, en Lambaré, etc. Los candeleros de oro, porque tienen la naturaleza de Dios, que es oro. Y en medio de los candeleros también que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta combinación, los 7 candeleros y el Hijo del Hombre caminando en medio de los candeleros de oro, es lo que nos da la clave para entender qué va a pasar a las 7 iglesias. O sea, Cristo, como sumo sacerdote, está la vestidura sacerdotal, está oficiando en su ministerio celestial, ya no en el ministerio terrenal, sino en su ministerio celestial. ¿Y qué hace? Por un lado, cuida a las iglesias, a
todas las iglesias de cada ciudad, Él va caminando y cuida. Y también juzga, reprende, exhorta, anima. Él es el que está cuidando, Él está edificando. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está por nosotros. Él es el sumo sacerdote que intercede por la iglesia hasta lo sumo, ¿verdad? Y está obrando, y está podando, y está limpiando, y está enriqueciendo. Todo lo que la iglesia necesita es este hombre, hijo de hombre, vestido de túnica que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y con lo que él es, ministra a las iglesias, como vamos a ver después. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. O sea, una persona llena de sabiduría, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Él está mirando, escudriñando el corazón. Él está escudriñando el ángel de cada iglesia. Él está escudriñando la condición interior. El mundo ve el candelero, que puede estar brillando o humeando, pero Él ve con los ojos que escudriñan. Dice en Apocalipsis 5 que el Cordero tiene los 7 espíritus de Dios, que son, como dice acá, los 7 ojos. La plenitud del escudriñar de Cristo está por su iglesia. Y sus pies, semejante al bronce bruñido. El bronce es para juzgar, para pisar lo que no está de acuerdo al Señor. Cuando se le hace refulgir en el horno, es como una prueba. Y su voz como el ruido de muchas aguas, el estruendo. Él nos habla hasta que oigamos lo que Él nos dice. Y en su mano derecha tiene 7 estrellas. Y de su boca sale una espada aguda de 2 filos para penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Y su rostro era como el sol cuando brilla con su fuerza. O sea, el Señor para nosotros es esto. ¿Entienden? Para nosotros tiene estas características, no es para el mundo. Y cuando le vi, esperemos verle al Señor, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: Mauricio, no temas. Tu condición es terrible, ¿verdad? Mauricio, no temas, yo soy el primero y el último y el viviente, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Y le dice a Juan: escribe pues, escribe las cosas que has visto. Porque el Apocalipsis se divide en estas 3 partes. Las cosas que has visto, la visión de Cristo, el sumo sacerdote caminando entre los candeleros con las 7 estrellas en su mano. Las cosas que has visto, y las que son, es ya las 7 iglesias, y luego las que han de suceder después de esta, cuando empiece en los sellos del Apocalipsis, cuando termina el capítulo 3 y empieza con las cosas que han de suceder pronto. Ahora dice: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Normalmente acá se interpreta son mensajeros, porque la palabra ángelo significa mensajero. Como que Juan le dio a cada iglesia le envió un mensajero con una carta específica. Así a veces se interpreta, pero después vamos a ver por qué creo que no se debe interpretar así. Ángeles. Otros dicen que son los líderes de cada iglesia. Cada iglesia un líder, un ángel. Pero ¿qué pasa? Eso no es de acuerdo a la revelación de Dios. En la época que se escribió esto, y Juan, los que lideraban la iglesia eran un colegiado de ancianos. No había un obispo. Recién en el año 150, cuando Ignacio de Antioquía empezó a ser obispo, y debajo de él los ancianos. Pero eso no es la forma del Nuevo Testamento. Eso ya es caminar hacia el nicolaísmo, que después llegó a ser la jerarquización en la iglesia romana, ortodoxa, también protestante y ahora evangélica también. Pues toda una jerarquía. Algunos son más importantes, otros menos. Algunos nomás pueden predicar, otros no. Otros pueden orar, este no puede orar. Aquel puede cantar. Allá está el coro, no, ustedes no. Eso es todo un nicolaísmo. Vamos a ver que estos ángeles no son mensajeros pasivos que llevan nomás un mensaje. Y vamos a ver que no son tampoco los líderes.
porque le está hablando a la iglesia. No es que los líderes van a ser vencedores, no. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces vemos aquí, punto A, la revelación de Jesucristo, el testimonio de Jesús. Los 7 candeleros de oro, que son las iglesias como el testimonio del Señor. El Hijo del Hombre, que es el Jesús, el sumo sacerdote que intercede y cuida de las iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, el alma de ella, o sea, el ser interior de ella. Ahora vamos a ver el primer mensaje a la primera iglesia. Mensaje a la iglesia en Éfeso. Entonces esta es la iglesia al final de la era apostólica. ¿Qué le dice el Señor? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea que vemos ya que no es un mensajero mandado a la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, este es el que está hablando, y el que anda entre los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran las obras buenas de esta iglesia? Tenía obras que tienen que ver con el propósito de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de obras religiosas. Fatiga, o sea, mucho trabajo. Perseverancia, que tiene que ver con el sufrimiento, como vamos a ver después. Que no puede soportar a los malignos y ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Son cosas que elogia el Señor, porque ya los apóstoles en esta época estaban muriendo. ¿Cuándo más ya existían? Pero otros decían ser también apóstoles, eran probados y los hallaban mentirosos, porque no tenían la Biblia como nosotros tenemos acá hoy, todo encuadernado, ¿verdad? Entonces tenían que discernir lo que hablaban conforme a la enseñanza de los apóstoles y los que no. Y has perseverado y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Tenía mucho trabajo, fatiga, fiel al Señor en la persecución, pero ya perdió la intimidad con el Señor. Has dejado tu primer amor. Esta palabra primer se traduce mejor amor. No es primero en tiempo, sino en calidad. Así también como habla de 2 resurrecciones. Bienaventurado el que tiene parte de la primera resurrección y después está la segunda resurrección. La primera resurrección nos habla de la mejor resurrección, como dice Pablo a los Filipenses capítulo 3, que es la resurrección para vida eterna. La otra, la segunda resurrección, es para muerte eterna, la segunda muerte. Pero este primer amor es esa intimidad más plena con el Señor. Entonces el Señor nos llama a nosotros, como llamó a esa iglesia en aquel tiempo, que tenía todo, pero le faltaba la relación íntima con el Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Su testimonio no se iba a ver. Es la parte externa del testimonio, no iba a brillar su candelero en su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Nico es el que ejerce poder y autoridad sobre Laos, que es el pueblo. Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando le habla a una, le incluye a todos, también a nosotros. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, tiene una promesa específica para aquel que recupere por arrepentimiento su intimidad con el Señor, para que pueda disfrutar en este tiempo y en el venidero el árbol de la vida. No las doctrinas nomás, no las obras. No ser correcto nomás contra los nicolaitas, ¿verdad? Correcto en el sentido de los apóstoles falsos. No. No solamente ser ortodoxo, como dice, sino tener una comunión íntima con el Señor. Porque o si no, vamos a estar entre el grupo de los hermanos que nos han vencido esa degradación. La degradación de la iglesia comienza por eso. La degradación de nuestro vivir cristiano comienza por eso, cuando nos apartamos de nuestra intimidad con el Señor. No importa qué hagamos aparte de eso. Si no somos íntimos con el Señor, no estamos enchufados al árbol de la vida.
y separado de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Nada que glorifique al Señor, que manifieste al Señor. La segunda iglesia es la iglesia en Esmirna, que representa la iglesia perseguida del año 100 al año 313. Y dice: escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir, dice esto. ¿Por qué le dice esto? Porque está enfrentando la persecución a muerte, pero el Señor le dice: toma coraje, yo estuve muerto, no te preocupes sin morir. Yo estuve muerto y he vuelto a vivir, así que no te preocupes sin morir. Por mí vas a volver a vivir. Entonces, yo conozco que tenía tribulación, pobreza mundana, pero eres rico, le dice, en las cuestiones espirituales. Yo conozco las calumnias de lo que dicen ser judíos, porque en aquella época los judíos eran los que delataban a los cristianos, ¿verdad? Pero los que le castigaban eran los romanos. Y no los como Jesús. Los judíos lo llevaron ante Pilato y Pilato le crucificó a sí mismo. Sino que son sinagoga de Satanás, le dice. Ya no somos sinagoga del Señor, sinagoga de Satanás, instrumento. No temas lo que estás por sufrir. Aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Puede ser que nos pase a nosotros también esto. 10 días quiere decir que no es para siempre, ¿verdad? 10 días. Sé fiel hasta la muerte, nos pide el Señor. Para ser vencedor hay que ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, la resurrección y la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Sí, va a morir físicamente, pero no va a morir para siempre. Ahora, lo que quería nomás llamar la atención es, dice, en toda la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y al ángel de la iglesia en Esmirna le dice todas estas cosas. Al ángel de la iglesia, no al mensajero, el que lleva el mensaje pasivamente, sino al ángel de la iglesia. A la esencia. A la esencia. Yo diría que al interior, al corazón de la iglesia, a la conciencia de la iglesia, al ángel de la iglesia. Asocien esto a lo que vamos leyendo y van a darse cuenta que no es uno que lidera la iglesia. No, le dice a la iglesia. Y no es un mensajero pasivo, sino es a la iglesia misma. Como dice acá, escribe en Pérgamo, la iglesia que representa a la iglesia influenciada por el poder mundano, porque cuando ya paró la persecución, Constantino se volvió cristiano, no sabemos si en serio o no, pero ya estaba bajo el protectorado del poder mundano. La iglesia ahí empezó a disfrutar o a echar mano de las cosas mundanas, a unirse con el mundo. Ya dejó de ser santa, se volvió corrupta, se empezó a corromper la iglesia, pero por la influencia del poder mundano. Y escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, porque la espada, ¿se acuerdan? Que es para penetrar en nuestro... Dice que nada está escondido ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. La mundanalidad es exhibida por la espada de la palabra de Cristo que penetra. ¿Se dan cuenta? Cada característica de Cristo es que va con la degradación de dicha iglesia y de dicha época. Escribe vamos a decir, al ángel, como dice el original, al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada de 2 filos dice esto. Al ángel le dice: yo sé dónde mora. Al ángel, donde está el trono de Satanás. Le está hablando a la iglesia, no a un mensajero, ni a un líder de la iglesia. Le está hablando, bueno, ya dije mucho. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás, que es el mundo. Satanás, el mundo entero, dice Juan, yace bajo el poder del maligno. La iglesia está donde mora Satanás, pero nosotros tenemos que ser los vencedores, los Antipas. Aún en los días de Antipas, mi testigo. Eso es lo que tiene que encontrar el Señor en la iglesia que está en Pérgamo. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
Porque a pesar de que no somos muy mundanos, no andamos mucho en esas cosas, tiene ahí lo que retiene la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Algunos son como Antipas, los vencedores. Los otros de la iglesia son como Balaam, que están en la cuestión de la idolatría y la fornicación. No digo que sea literal, más bien tiene que ser espiritual, la mezcla, el adulterio, o alma adúltera, dice Santiago, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Esa es la fornicación espiritual. Cuando tenés ídolos, que tampoco tienen que ver solamente con las estatuas y todo eso, sino ídolos, ¿verdad?, que suplantan al Señor en tu corazón, en tu gozo, en tu búsqueda, en tu experiencia. Son los ídolos. Así tú también tienes algunos que de la misma manera retienen la enseñanza de los nicolaítas. También esto se va agrandando, la enseñanza del clero laico. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto, ángel de la iglesia en Pérgamo. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A través de qué le dice a la iglesia? A través de su ángel. El que venza le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nuevo nombre, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. No vamos a entrar en el detalle. Pero es algo que solamente tienen el derecho de recibir los vencedores. Un nuevo nombre que el Señor nos va a dar. Los otros vamos a quedar nomás con nombre de Mauricio, Horacio. Mensaje a la iglesia en Tiatira, que representa a la iglesia ante el sistema que se implantó ya vamos a decir, el clero laico en su máxima expresión, el sistema jerárquico, el sistema papal y apóstata, porque sabemos que este sistema introdujo muchas enseñanzas que no están en la palabra de Dios y que hacen que los creyentes se desvíen de Cristo y de la experiencia de Cristo a otras cosas, que hasta la llaman más adelante cosas ocultas de Satanás también. Vamos a mirar, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Qué tiene para pelear contra nuestra degradación acá? Ojos como llama de fuego y pies como el bronce bruñido. Es un gran de parte del Señor para la iglesia que está en Tiatira. Que está en Tiatira. Pero no es la iglesia organizada, es la iglesia que está ahí influenciada por este sistema. Como dice en Apocalipsis, dice: huid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Yo conozco tus obras. Los hermanos ahí bajo esta influencia igual están con obra, amor, fe, servicio, perseverancia. Tus últimas obras son más que las primeras. No está hablando de las obras de la organización. Eso es lo que tenemos que entender. No importa en qué época estamos, está hablando de los creyentes que viven en esa época y bajo la influencia de ese sistema. Pero tenemos que siempre separar lo que son la iglesia y lo que es la organización. Sea, no importa dónde esté. Pero tengo esto contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, dice que habla de parte de Dios esta organización, y enseña y seduce a mis esclavos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Les seduce, no directamente, pero engañosamente dice que habla de parte de Dios, pero le introduce a los esclavos, a los siervos de Cristo, a esta fornicación espiritual y a esta idolatría. Siempre es poner algo o a alguien en el lugar de Cristo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero nosotros buscamos otros medios
armamos todo un sistema religioso que nos permita tener la vida cristiana que a nosotros nos gusta. Pero no es así, esa es Jezabel. Y le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojaré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Acá por primera vez dice gran tribulación. Esto a mí me dice que los hermanos que estemos en esta condición no vamos a ser vencedores, no vamos a ser arrebatados, sino que vamos a quedarnos para sufrir la gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de Él. Las últimas 3 iglesias representadas aquí empezaron en un tiempo, pero duran hasta el día de hoy. La condición de esa iglesia dura hasta el día de hoy. Por eso habla de la gran tribulación, porque en otras partes habla de tribulación, como habla Lucas, pero gran tribulación habla Mateo y Marcos, que es la última y gran, la cual no ha habido ni la habrá. ¿Y a quién le va a afectar? A los que están oyendo y siguiendo la profecía de Jezabel. Jezabel era una reina, o sea, la esposa del rey Acab, el rey Acab, que introdujo los ídolos paganos a Israel y hizo competir a los seguidores, a los profetas de Yahvé con los seguidores de Baal, que era el dios de pagano. Pues dijiste que la condición de las 3 últimas son las que duran, o 4, 3 o 4. Las últimas 3 persisten, como vemos acá en el texto bíblico, indica. Y Laodicea. No, perdón, las 4 últimas: Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Okay. Y a los hijos de ella los heriré, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones, dice el original, los riñones y los corazones, y yo le daré a cada uno de ustedes según sus obras. Pero a ustedes los vencedores, pero a ustedes, a los demás que están bajo la influencia de esto, ¿verdad? Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta enseñanza, no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, las profundas cosas de Satanás, yo les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Por eso esta iglesia está hasta que yo venga. Dura hasta la venida del Señor. Al que venza, al que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Va a reinar con Cristo. Y los pastoreará con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, que también tiene que ver con la venida de Cristo, pero en secreto. Son los vencedores que van a experimentar la venida de Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y ya estamos avanzando. Estamos, Apocalipsis 3, la iglesia en Sardis. No es de Sardis, sino en Sardis. La iglesia durante la Reforma Protestante. No es la iglesia protestante. No existe la iglesia protestante en el lenguaje bíblico. Es del 1517 hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con esta iglesia? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tenés una fachada, ¿no? Eso es lo que quedó del sistema protestante, una fachada. Pero no tiene la realidad de la experiencia de la vida. Sé vigilante y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Empezó bien, pero se quedó ahí, con muchas cosas totalmente fuera de la enseñanza de los apóstoles. Perdónenme, hermanos, que van a escuchar esto, pero es la realidad. Acuérdate pues de cómo las has recibido, porque cuando recibiste estas cosas fue positivo, y oído, guárdalas y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Implica también la venida del Señor. Ella va a estar cuando el Señor venga, pero ella no va a darse cuenta.
cuando venga sobre él. ¿Y qué pasó con los hermanos que están en esta situación? Consagran obispos y homosexuales, todo está totalmente fuera de lo que se empezó. Peor que Jezabel. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que venza será vestido de vestiduras blancas y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es para los vencedores. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora pasamos a la sexta iglesia. Esta da gusto hablar, ¿verdad? El mensaje a la iglesia en Filadelfia, que es el amor entre los hermanos. La iglesia misionera y en el proceso de ser restaurada, que sale de la experiencia protestante. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, dice esto. O sea, es un respaldo total del Señor para esa condición de la iglesia. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, vení, pasá, hacé lo que tenés que hacer. He puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes poco poder. No estás dependiendo del poder económico, religioso, político, social, ¿verdad? Son hermanos que tienen poco poder mundano, pero has guardado mi palabra. Ha perseverado, como dice en Hechos, en la enseñanza de los apóstoles. No se ha desviado de la enseñanza de los apóstoles. Ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Para ellos, Cristo es lo más importante y lo único importante. Ellos se reúnen en el nombre del Señor. Pero en realidad, no en título, no. Están en Cristo, imbuidos de Cristo, en la comunión verdadera de Cristo. Cristo es su vínculo, Cristo es el todo y en todo. Eso es la iglesia en Filadelfia. Ha guardado su verdad, porque es importante la verdad, pero también tampoco ha negado mi nombre en el sentido que es la persona de Cristo, es su experiencia. La experiencia de Cristo y la verdad. Ambos hacen que seamos la iglesia que el Señor anhela y que produce vencedores. Bueno, dice acá, en aquel tiempo yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, y que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. O sea que el Señor va a manifestar que esa iglesia, esa condición de iglesia, esa es la que el Señor ama. Y que ningún enemigo va a poder hacerle frente en el sentido espiritual. Ni los judíos en aquella época, ni los judaizantes en esta época, ni nadie. Porque el Señor ama a esta iglesia. ¿Por qué te he amado? Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. O sea que has sufrido para guardar la palabra. Perseverancia en la Biblia significa perseverancia en el sufrimiento, en el desprecio. Salgamos fuera del campamento llevando el vituperio de Cristo en el dedo. Eso es la perseverancia ante el sistema. Yo también, por eso esta iglesia va a estar en la venida del Señor. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora, en un tiempo, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Se refiere a la gran tribulación cuando la ha habido en el milagro. Pero acá dice que Él va a guardarnos del tiempo, de la hora de la prueba. No es que nos va a guardar en la hora, de la hora. No va a participar en ese tiempo de prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada. Eso vamos a ir viendo después. Pero ya le estoy abriendo así el panorama de lo que yo entiendo acá de la palabra del Señor, de que los vencedores
no van a pasar por la hora de la prueba, porque ya fueron probados, ya han sido encontrados dignos del Señor. Serán llevados cuando venga el Señor como ladrón. Después va a venir el Señor en su plena y visible manifestación para llevar al resto de los creyentes que van a tener que pasar por la hora de la prueba. Yo vengo pronto, le dice a estos hermanos, a nosotros. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pensar que podemos tener y después perder este premio del Señor. Al que venza, ¿qué cosas le dice a estos vencedores? Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Vamos a ir viendo esto después. Pero quiere decir que tienen un premio maravilloso estos creyentes vencedores. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta es la que no quiero estar. Mensaje a la iglesia en la Odisea, la iglesia en decadencia y en apostasía de los tiempos finales, ¿verdad? Año 1900 en adelante empezaron a haber muchos movimientos raros en la iglesia. Bueno, dice el 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tu obra. ¿Cuáles son? Que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Dice la traducción, dice, ojalá fueses frío. Pero ojalá quiere decir si Alá quiere. Entonces yo le cambio acá y dice, oh, Dios quiera que seas frío o caliente. Así pues, que eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya no quiere tener comunión con ese tibio. ¿Por qué es tibio? Porque está en sus intereses. No hay fervor espiritual en él. Está anonadado por su yo. Tiene relación supuestamente con Dios, pero para enriquecerse a sí mismo, más de cosas mundanas, prosperar, ser un gran político, un gran empresario, estar entre los mejores de este mundo, ¿verdad? Yo soy rico y me enriquecí y de nada tengo necesidad. No sabes, le dice el Señor, que sin embargo sos un miserable digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestra riqueza. Yo te aconsejo que de mí, eso es lo que vale, de mí compre oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste por todos lados, en tu palabra, en tu andar, en tu mirar, que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio en los ojos para que puedas verte en el espejo, para que puedas ver tu realidad. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Le dice al ángel de la iglesia en la Odisea. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya viene el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza esta degradante situación, ¿verdad? Esta en particular de la tibieza, del yo soy rico, al que venza esto por medio del arrepentimiento y que me abra a mí su corazón, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahora sí, leemos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, esto abarca todo el paréntesis del misterio de Dios, que va a producir vencedores, como vamos a ver después. Vencedores que van a reinar con Cristo por 1000 años, ¿verdad? Y que van a ser la primicia para Dios.
Amén, Señor, te damos gracias esta noche, porque tú nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo acomodará a cada uno de nosotros, a cada uno de los que oyen tu palabra, Señor, conforme a la condición de cada uno, Señor. Reconocemos que estamos degradados, Señor, en muchas formas, en muchos sistemas, en muchos sentidos, Señor. Señor, pero principalmente te pedimos, Señor, que podamos volver a este primer amor, Señor. Señor, yo también confieso que no estoy en este primer amor. Señor, yo puedo recordar mi primer amor contigo, Señor. Que podamos todos recordarlo, Señor. Y si nunca hemos tenido un amor contigo, que hoy podamos empezar a tener, Señor. Oh, Señor, que tú seas el todo para nosotros, el todo para tu iglesia, Señor. Señor, y que tu palabra y tu nombre, oh, Señor, que tu palabra y tu nombre sean nuestra experiencia, Señor. Haz de nosotros vencedores, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.